Bien, yo creo que el poeta debiera ser un empresario. El poeta debiera reconciliarse con el dinero, con esa, con ese deseo tal vez de ser productivo. Ese deseo de ser productivo. Ya no debiera por qué avergonzarse por desear dinero, por mejorar su calidad de vida. Y en cierta medida los poetas o los escritores y todas las personas relacionadas con el arte tienden económicamente a buscar dependencia de alguien o de algo. Si es de alguien, un mecenas, alguien que los apadrine, alguien que los financie, fundaciones, grupos económicos que quieran fomentar la cultura, las artes. Si no es a través de privados, de mecenas, los artistas, incluidos los escritores y los poetas, van a buscar ayuda de parte del Estado. Subsidios. Pero el problema de ambos, tanto de privado como del Estado, resulta en cuanto a los criterios para apoyar la obra del artista, ¿ya? Del pintor, del cantante, eh, cuáles son los intereses también de por medio. ¿Mm? Entonces es bien ambiguo. Y los que nos encontramos realmente fuera de lo que es el arte oficial, ¿ya? No tan solo me menciona a mí como, como pseudo poeta o como escribidor, como ser creativo. Hay otras personas que, al igual que yo, en menor o mayor medida, no tienen una formación artística y tampoco cuentan con una formación literaria, digamos, académicamente aceptada por a nivel, digamos, oficial. ¿Ya? Esa es la palabra más apropiada que se me viene a la mente. Hay muchas personas que se dedican a las artes desde entran como autodidactas. ¿Ya? Se es autodidacta en la materia. Y yo creo que está bien, forma parte de la esencia, en mi opinión, de los artistas, de los escritores. De hecho, bueno, los primeros escritores, los primeros artistas como tal, no fueron personas que se formaron en la universidad, en una academia, fueron autodidactas, al igual que ciertas carreras que hoy en día se han formalizado. Por ejemplo, la de periodismo. Cualquiera podía escribir y publicar en el periódico de turno. Ya no era algo privativo para ciertas personas, era algo privativo para quienes supieran leer y escribir y tuvieron un cierto manejo en cuanto al lenguaje y a expresarse. Entonces, el arte, yo creo que las artes no pueden restringirse a temas universitarios de la academia. ¿Ya? Y yo conozco a varios artistas, gente de poesía, de literatura, que no tienen formación literaria, ¿sí? Que no tienen formación literaria o no han terminado la formación literaria y que se desempeñan humildemente en labores, en trabajos que son sencillos, modestos, en trabajos que son esenciales, pero lamentablemente despreciados. Por ejemplo, un administrativo, personal administrativo. Por ejemplo, los técnicos. Por ejemplo, gente que trabaja haciendo el aseo, ya sea para el sector público o privado. Eh, artesanos. Yo creo que los artesanos son artistas. Ellos crean cosas y pueden venderlas. Ahora, la característica del artista, de su creatividad, sobre todo cuando se quiere vivir del arte, es la de reproducir o hacer eh, cosas expresiones artísticas que se puedan vender para poder vivir. Y, y con respecto a esto, yo creo que el artista en otros tiempos, eso es lo que hacía, vendía su arte para poder vivir. Lamentablemente, con los años, evolucionando el sistema, la sociedad, más que el sistema, la sociedad, las sociedades, el arte comenzó a institucionalizarse en las academias, que por un lado es comprensible, porque una persona que quiera dedicarse 100% al arte, por ejemplo, el arte de la pintura, requiere de tiempo, dedicación, estudio, para
poder comprender y conocer también las distintas formas o técnicas para poder hacer expresiones, ya sea en las artes plásticas o en la escultura. De igual manera en la literatura. Sin embargo, yo creo que no es esencial. ¿Ya? Ahora, hay que decir de que muchas personas que se han ido conociendo, escritores, ya sea en Chile o como en otros países, son personas que, si bien algunos cuentan con una formación literaria académica, estos se han logrado posicionar y posicionarse debido a que han participado en actividades, concursos de literatura, con un cierto reconocimiento. Y también han participado en círculos, ¿ya?, junto a escritores que ya tienen una trayectoria hecha, construida. Entonces, y que está bien, no estoy criticando, es así, es algo que se ha ido dando y se va a seguir dando. ¿Ya? Eh, el tema es que eso no es un impedimento para que alguien que fuera, fuera ajeno a esos círculos pueda darse o desarrollar su arte. ¿Ya? Y yo creo que es mucho más valeroso, rescatable y admirable que alguien fuera alejado de la academia y de los ciertos circuitos o del ambiente artístico y literario pueda posicionarse como un escritor, pueda hacerse vivir de la escritura. O sea, bueno, vivir no, pero escribir y poder darse a conocer. Ese es el otro problema. ¿Cómo puede un escritor, un poeta, y lo voy a hacer circunscribir a esta área, puede darse a conocer? ¿Ya? Para que la gente conozca lo que hace y pueda realizarse, más que vivir de aquello. Porque hay que ser coherente, hay que ser sincero. Vivir de la literatura, en mi opinión, es difícil. Vivir de la poesía también. A no ser que se tenga contactos y se cree un lugar de trabajo para que esa persona pueda vivir de aquello. No es extrañar que hayan escritores que sean abogados, que sean ingenieros y que sean académicos. Viven de la literatura, haciendo clases, trabajando en algo complementario, pero no viven de la literatura 100%. ¿Ya? Eh, y yo creo que ese es un gran desafío. Ahora, yo sé y hay que aceptar de que hay personas que teniendo habilidad para escribir, escriben porquería. O sea, yo no quiero mirar en menos a la gente que se empeña en hacer, eh, al menos para mí es porquería porque no tiene relación con la temática, con los temas que a mí me interesan, que a mí me gustan. ¿Ya? Leí a una chica que escribió un libro de fantasía acerca de un grupo de 5 o 4 personas que viajaban por el espacio y, y luchaban eh, contra la fuerza del mal. Escribió ese texto. Ahora, yo leo ese texto y lo primero que se me viene a la mente son los Power Rangers o otro tipo de personaje televisivo, de ficción, algún dibujo animado. Entonces, replicar lo que ya existe, o sea, si a ti te gusta la fantasía, la ciencia ficción, y estás replicando algo que ya existe, una temática de la que ya se trata, y hacerla tal cual, idéntica, creo que no tiene mucho mérito yo preferiría ver la televisión, ya ver una serie televisiva, dibujos animados que traten el tema, más que leer un libro que eh, trata acerca de algo que lo vio en la televisión y de lo que se inspiró. Eh, entonces, ahí sí que yo encuentro que... Y el problema es que aburre. Yo he leído textos, incluso poemas inspirados en la ciencia ficción y que son entretenidos. Inspirados en ciencia ficción, muy entretenidos.
Hay otros textos de cuentos de ciencia ficción también muy buenos, porque sale de lo que habitualmente, del convencionalismo cinematográfico, del convencionalismo mediático o del convencionalismo de, de lo que habitualmente conocemos por ciencia ficción. Entonces lograr aquello es difícil, pero se puede. Ahora, lograr además de eso, salir del convencionalismo, llegar a un grupo de personas que le interese aquel género y que sean consumidores de aquel género y que se vuelvan fanáticos y adictos a lo que tú estás escribiendo, eso ya es una etapa un poco mayor. No difícil, pero mayor. Y desde esa perspectiva yo creo que los poetas y los escritores tienen que ser amigos de la ciencia ficción, perdón, de las tecnologías modernas. Por ejemplo, YouTube, que es lo que estoy haciendo yo, tratando de posicionarme yo con mis videos, mis reflexiones, mis comentarios, mis poemas. Y sé que no he leído muchos poemas míos, pero sí eh, estoy esperando un momento que también, bueno, que suba también los suscriptores. Tonterías mías. Bueno, eh, bueno, el tema es que encontrar el público apropiado. ¿Ya? Y todo este proceso de ser poeta o ser escritor en una dinámica, en una temática en particular, es un proceso, es un camino, ¿ya? Que nos lleva hacia algo que es el darnos a conocer. No ser reconocidos, lograr el reconocimiento, porque siempre va a haber alguien que va a considerar que lo que tú haces, que lo que nosotros hacemos, que lo que yo hago, no corresponde, no es bueno y no se enmarca dentro de lo que oficialmente es correcto. Pero hay que forma parte de ese camino, ¿ya? Y en ese sentido, este camino de darse a conocer, de desarrollar la creatividad poética, literaria, darla a conocer y llegar a alguien, llegar al público que le interesa el tema, es todo un recorrido de crecimiento personal, de desarrollo personal, eh, que es bastante enriquecedor. Debe ser enriquecedor para uno. No, el objetivo no es buscar la fama. O sea, mi objetivo haciendo esto, hablando de estupideces, sin una pauta previa, compartiendo reflexiones, mi objetivo no es ser popular, no es lograr el reconocimiento, ser conocido por todo el mundo. Mi objetivo es realizarme, satisfacer esta faceta mía. ¿Sí? Y ser gente interesada, fantástico, se logra, feliz, contento. ¿Ya? Pero es este camino. Entonces, a mí me gusta el concepto de emprendimiento, cuando yo digo que el poeta debe reconciliarse con el dinero, el poeta debe ser un empresario, me acomoda mucho más que empresario, emprendedor. Eh, Emprendedor no en el sentido económico, que en el sentido que ha ido predominando. Ya aquella persona que decide iniciar un negocio, quiere comenzar a hacer comercio, ya que para mí el comercio no es el emprendimiento, es comercio. Para mí el emprendimiento es crear algo que tiene una repercusión económica. Eh, el emprendimiento también tiene otro sentido, que no tiene relación con lo económico, pero puede estar vinculado con lo económico. Que el emprendimiento es empezar algo, pero ese empezar algo no necesariamente es económico, no necesariamente es lucrativo, remuneratorio. Es empezar algo, empezar un proyecto. Napoleón, Cristóbal Colón emprendió mar, emprendió viaje por los océanos para descubrir una nueva ruta. El emprendimiento, por ejemplo, palabra que aparece en el Quijote de la Mancha. Entonces, a ese tipo de emprendimiento, ese tipo de emprendimiento es el que me interesa, es el que aludo, y el poeta debiera ser un emprendedor, no tan solo en su poesía, un emprendedor en una poesía que comienza en su interior, pero que se abre hacia otras personas que desean entretenerse con su propia poesía. ¿Sí? Eh, y el dinero no debe ser una excusa, ¿eh? El dinero no tiene que ser una excusa. Todos tenemos un ingreso económico
de base, simple, sencillo, que nos permite comprar cierta herramienta. La mayoría cuenta con un celular, la mayoría cuenta con celulares con buena cámara, la mayoría puede, quienes tenemos recursos, o sea, recursos básicos, ¿ya? Comprar un micrófono como estos, pequeño, económico, y puede funcionar sumamente bien. Y podemos ocupar recursos gratuitos que están disponibles en Internet, entre ellos crear una cuenta en YouTube. Se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la excusa? No, pero lo absurdo de los poetas, de los escritores, de la gente es buscar el grupo, el taller, que yo encuentro entretenido, también organizo actividades de poesía, pero buscar el grupo y quedarse ahí, lamentarse, mirarse el ombligo y después quejarse, lamentarse que el sistema es injusto con la poesía, con la literatura, que ya nadie lee, de qué es lo que vamos a hacer, esto otro. Esos son lamentos, ¿ya? Eso es queja. Eso se llama también de mi parte inmadurez y quedar estancado en una etapa de la vida. Yo creo que hay que salir de aquello. Hay que salir de esa esfera mental restrictiva, reducida, que es propia del siglo pasado, ¿ya? Y utilizar las redes sociales, utilizar lo tecnológico, para dar a conocer y compartir nuestra creatividad, tu creatividad, mi creatividad. Y encontrar a gente que le entretenga, le guste y disfrute tu creatividad. Y eso es bellísimo. Pero toma tiempo e implica comenzar desde algún lado. Y comenzar y desarrollar ideas, subirlas, compartirlas, ¿sí? Ser constante y perseverante hasta lograr el objetivo. Pero el objetivo principal, más que darse a conocer, es crecimiento personal. Hablando frente a una cámara, te permite también desarrollar habilidades, expresarte bien, ejercitar la memoria para mantener el tema de conversación, el tema de exposición, aprender a mirar a la cámara, perder la vergüenza, porque un poeta no debe tener vergüenza, no puede ser un poeta tímido, para mi gusto. Un poeta tiene que aprender a superar la timidez, pararse frente a la cámara para que algún día pueda pararse frente a 5 o 4 personas que se sienten identificadas o les entretiene la poesía que tú escribes. Iba a hablar de otro tema, que me acabo de acordar, pero yo creo que será para otro video. Eso sería por el día de hoy. Muchas gracias por estar presente, por poner atención y por llegar hasta el final de este video. Muy agradecido.